Una de las características implícitas que posee todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano, es el hecho de que ha creído, y no solamente ha creído, sino que aún se mantiene creyendo cada día de su vida en una verdad esencial. Esta verdad es que el reino de los cielos se ha acercado. El cristiano verdadero tiene esta fe, tiene esta creencia, esta certeza de que Cristo, de que el Mesías, de que Jesús ya vino a inaugurar ese reino. Y tenemos también la certeza aunado a esto de que Cristo, aunque ya habitó entre nosotros, vivió, murió y resucitó. Ahora mismo Él está sentado a la diestra de Dios, Él está en los cielos. Ya no está aquí en esta tierra donde estamos nosotros. Sin embargo, creemos firmemente que nosotros ya formamos parte de ese reino eterno. Pero hermanos, también es verdad que hay muy pocos cristianos que meditan lo suficiente en que Cristo regresará de nuevo. Esta es una verdad en que poco meditamos, en su regreso, en que Él vendrá a consumar ese reino que Él ya inauguró en su primer venida. Tenemos la certeza de que el reino de Dios ya está presente en un sentido, pero en otro sentido también sabemos que el reino de Dios aún está en el futuro, en su segunda venida. Entonces, a nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos y herederos de esa fe de Cristo como el Salvador, vivimos en un periodo de tiempo entre esos dos acontecimientos, entre su primer venida y su segunda venida. Les pido su atención, por favor. Nosotros estamos en ese periodo de tiempo entre su primer venida y su segunda venida. Esto es importante, porque los hombres de fe no solamente nos encontramos en este periodo de tiempo, sino que antes de nosotros, antes de que Cristo viniera en su primer venida, ya había hombres de fe. Ya teníamos hermanos en la fe. Antes de Cristo, todos aquellos hombres de fe vivieron expectantes de aquella primer venida. Pero nosotros, que estamos de este lado de la historia, donde Cristo ya vino, bueno, nosotros ya podemos mirar al pasado y ver ese acontecimiento histórico e innegable de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Y podemos gozarnos y alegrarnos porque esa primer venida, esa promesa de la venida de un Mesías ya se cumplió. El Salvador ya vino por primera vez. Sin embargo, nosotros también, como hombres de fe, seguimos y debemos vivir como aquellos primeros hombres de fe, expectantes, anhelantes de que el Señor Jesús vuelva, regrese por segunda vez. A nosotros nos corresponde esto. Vivir con la expectativa de esa promesa de su regreso. Ahora, esa expectativa de su segunda venida es un acontecimiento, hermanos, de primerísima importancia en la Escritura. Todo el Nuevo Testamento trata este tema como algo fundamental y esencial para la fe cristiana. Es evidente que los primeros cristianos vivían anclados en esta fe, vivían dominados por esa expectativa de que Cristo volvería. En general, cuando leemos el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento señala hacia el regreso de Cristo.
Y si algo nos enseña todo el Nuevo Testamento es que los creyentes debemos estar preparados y vivir de tal manera para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si esto fue así, hermanos, es de sumo interés que nosotros también, como iglesia, aún en estos tiempos, sigamos con esa expectación. Y si no hay interés, hermano, es que algo en verdad espiritualmente anda mal. Puede haber varias razones por las cuales no estés expectantes de este evento tan glorioso. Una de esas razones de que no tengas expectación ni interés en su regreso puede ser que estés viviendo tan ocupado en las cosas materiales, en la obtención de cosas materiales, que el regreso del Señor Jesucristo para ti sea cosa de segunda o de tercera categoría o de una importancia allá relegada. Otra de las razones por las cuales quizás no tengas el interés por ese evento tan glorioso, quizás sea porque creas que ese evento aún es algo muy lejano, algo que está allá en el futuro para otras generaciones. Ahora, cualquiera que sea la razón, la pérdida de expectación, la pérdida de interés es un síntoma de una mala salud espiritual. Esa expectación, ese interés, hermanos, impacta directamente en la forma en que tú vives. Si no hay interés y si no vives expectante de que en cualquier momento puedes encontrarte en la presencia de Dios, puedes experimentar el regreso glorioso del Señor. Si no vives bajo esa realidad, entonces tu vida va a ser muy ligera, muy banal, muy superficial. Pero aquellos que viven con un alto interés y una alta expectación de que Cristo va a volver y va a regresar, y que estaremos delante de Él y rendiremos cuentas a Él, eso impacta de manera positiva la manera en que va a vivir ese día. Ahora, eso lo digo a manera de introducción porque el tema de hoy es las señales de los tiempos. Hace unas semanas meditábamos en la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando estaban en el Monte de los Olivos, pocos días antes de la muerte de Jesús. Dice el verso 3, ahí estando ellos expectantes y preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos estaban expectantes, querían saber qué señales habría antes de su regreso y del fin de los tiempos. Tenían expectación. Ahora quiero mencionar rápidamente 6 características que tienen las señales de los tiempos, para los que apuntan. Las señales del fin de los tiempos apuntan hacia el final de la historia. Por la mañana estamos teniendo los estudios de teología bíblica y estamos mirando la narrativa de la historia, de la revelación de Dios y de esa historia de la salvación. Bueno, las señales nos apuntan hacia el final de la historia. Si vemos el versículo 14 de este capítulo 24, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, la señal apunta ¿hacia dónde? Hacia el fin. Hacia el fin, hacia la consumación, hacia el final de la historia. Segundo, las señales del fin de los tiempos apuntan también hacia este evento que estamos hablando, hacia el regreso de Cristo. Vea el versículo 30.
entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La señal apunta hacia el fin de los tiempos. La señal apunta ¿hacia dónde? Hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que Él vendrá en las nubes del cielo. ¿Recuerdan cuando el Señor ascendió a los cielos y luego aparecieron ángeles y le dijeron: varones que están volteando al cielo? Este mismo varón que están viendo que se levanta, así como lo ven que se está levantando entre las nubes, así mismo va a venir. Esa será la consumación de los tiempos. Tercero, las señales. Cuando estudiamos las señales, vamos a ver que las señales reflejan el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y eso lo vamos a ver. Cuarto, las señales de los tiempos demandan una decisión. Es decir, las señales no están ahí solamente para decirnos lo que va a pasar. No nos va a decir que, no nos va a apuntar solamente hacia el final de la historia, hacia el regreso de Cristo, sino que nos demanda una decisión. Están ahí con ese propósito. Siguiente, las señales de los tiempos son un medio de gracia que nos acercan más a la presencia de Dios. Sexto, las señales de los tiempos demandan una constante alerta. Ahorita vamos a ver esto. Ahora, quiero recordar lo que ya mencionamos al inicio del estudio del capítulo 24. Cuando hablamos acerca de las señales de los tiempos, es importante entender esto: que esas señales van a estar presentes durante todo el periodo entre la primera venida y la segunda venida. Es decir, imaginemos una línea de tiempo. Imaginemos que aquí el Señor ascendió a los cielos y empieza la era de la iglesia, ¿no? Como la conocemos. Inicia el cristianismo, Cristo está en los cielos y acá está su regreso. Hay quienes piensan y creen que las señales se encuentran aquí, todas aquí pegaditas al final. Aquí están las señales. Aquí va a ocurrir todo lo que nos indican las señales. No, las señales se encuentran presentes y se están ejecutando a lo largo de toda la historia de este periodo. Eso es importante. Ahora, en algunas ocasiones, esas señales van a asumir una forma más intensa, más clara que en otras. En algunas épocas de la historia, esas señales se van a ver clarísimas y en otras no tanto, pero van a estar presentes. Por eso mencionábamos que en el capítulo 24 Jesús predice el levantamiento de los falsos cristos, ¿recuerdan? Jesús predice una persecución y predice una devastación de Jerusalén. Una devastación que estaba próxima. En cuanto Él se fuera, iban a pasar 40 años y luego ¡pum! Ahí está. Pero no iba a ser la única vez que iban a ocurrir esas cosas. Durante todo el periodo, hasta su segundo regreso, iba a haber falsos cristos, iba a haber persecución, iba a haber devastación. Durante muchos momentos de la historia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el regreso de nuestro Señor. Ahora, esas señales se seguirán presentando todo el periodo y la Escritura nos muestra que se vuelven más intensas al final. Al final se vuelven más intensas. Ahora, para una mejor comprensión de las señales de los tiempos, hermanos, yo quiero agrupar las señales en dos grupos de señales para tener una mejor comprensión de ellas. Primero, quiero hablar de las señales que evidencian la gracia de Dios.
señales que evidencian la gracia de Dios. Y aquí hay dos señales, o prácticamente es una, pero voy a dividirlas en dos para que quede claro un texto que es importante. Como ya vimos la semana pasada, una señal genuina del regreso de Cristo se encuentra en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La proclamación del evangelio a todas las naciones es una señal genuina, es una señal de gracia de Dios antes de su venida. De hecho, en el Antiguo Testamento ya estaba dicho esto. Joel, capítulo 2, verso 28. Voy a dar lectura a muchos pasajes, si gusta apuntarlos y después ratificarlos. Dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ya estaba dicho eso. Pastor, ¿qué no se cumplió eso en Pentecostés? Inmediatamente después, sí, pero no se ha seguido cumpliendo a lo largo de todo este periodo. Esa señal sigue presente. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su brazo ante todos los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todas las naciones recibirán ese testimonio de que la salvación es de nuestro Dios. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Desde el Antiguo Testamento estaba puesta esta señal. Nunca fue el plan de Dios salvar solamente a un pueblo, a los judíos, a los hijos de Abraham. Nunca fue el plan de Dios. Si se da cuenta, esta señal siempre estaba ahí, de que antes del final, todos los términos de la tierra conocerían al Dios que salva. Ahora, esta señal, como ya explicamos la semana pasada, rápidamente lo recuerdo, no quiere decir que cada persona del mundo va a ser convertida antes de que Cristo regrese. Tampoco quiere decir que cada individuo sobre la tierra va a escuchar el evangelio. Lo que la señal enseña es que el evangelio será predicado a través de todo el mundo, y que el evangelio en algunos lugares será recibido y en otros lugares será rechazado, pero se dará testimonio a todas las naciones. Esa es una señal que ya hablamos la semana pasada. Ahora, hay un texto en Romanos 11, 25 y 26 que plantea que no vendrá el fin hasta que todo Israel sea salvo. Y algunos dicen, el fin no va a venir hasta que todo el pueblo de Israel, que ahorita está en conflicto con, ¿verdad?, que está en guerra, y estos pasajes resurgen mucho ahorita en tiempos de guerra, pero que leímos también en Mateo 24, oiréis de guerra, de rumores de guerra, pero no tengan temor porque aún no es el fin. Entonces vemos cómo Pablo, ahí en Romanos 11:25, plantea que todo Israel será salvo. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿Significa acaso que toda la nación de Israel se va a convertir, de que va a haber una época, como proponen los dispensacionalistas, donde todos los judíos se van a hacer cristianos y entonces va a ser el fin? No. Tenemos que hacer una buena interpretación del pasaje. ¿Cuál era la mente del autor, de este escritor? Y si nosotros meditamos y nos adentramos en la mente del escritor, que fue Pablo, él claramente ha enseñado en varias ocasiones que ya no existe un Israel étnico, que ya no existe un Israel étnico. En la mente de Pablo, del escritor, y lo digo y lo recalco, inspirado por el Espíritu Santo, dicen pasajes como Gálatas 3:28, ya no hay judío,
ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ciertamente descendiente de Abraham sois. ¿Y a quién se lo dice? A los Gálatas, que no eran judíos. Le dice, ustedes son la verdadera descendencia de Abraham. Así es que en la mente del escritor, que dice que el fin no vendrá hasta que todo Israel sea salvo, está esta perspectiva de que el Israel de Dios no es el Israel étnico, el descendiente físico de Abraham, sino que son los descendientes espirituales, tanto judíos como griegos, de cualquier parte del mundo. Aquellos que han abrazado la fe son los descendientes de Abraham. Entonces, la señal previa de la salvación, de la plenitud, como dice Pablo, hasta que llegue la plenitud de Israel, tiene que ver con la salvación de todos los elegidos. No solamente los judíos, sino también los gentiles. Todos los que van a ser salvos a través de toda la historia. Así es que el término Israel para el apóstol Pablo era un sinónimo de iglesia, judíos y gentiles. Por lo tanto, una señal de gracia es que Jesús no va a regresar y no va a llegar el final de este tiempo hasta que todos los elegidos sean salvos. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos. Quizá este día alguien escuche el Evangelio, se convierta a Cristo y ese sea el último. Y entonces el Señor regrese. Pero ¿cuándo se convertirá el último de los elegidos? ¿Cuándo llegará la plenitud de la salvación de todos aquellos elegidos de ese Israel espiritual? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces estas son señales que evidencian la gracia de Dios, que en este periodo, antes de su regreso, los pecadores se están convirtiendo y están siendo salvos dentro del plan de Dios. El siguiente grupo de señales son las que nos indican la oposición a Dios. Vea el versículo 5 y lo leímos en aquella ocasión. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como ya vimos, la primera respuesta de Jesús que da a aquellos que preguntaron sobre las señales del fin fue esta: va a haber muchos engañadores. ¿Cuándo? Inmediatamente después de que Él parta. Empezaron a aparecer los falsos maestros, los falsos apóstoles, empezaron a aparecer los anticristos, empezaron a aparecer todos ellos. Y fue en ese periodo. No, esa señal está presente continuamente en todo este periodo. Y aún lo tenemos. Entonces, esta es la señal de la apostasía, lo que vamos a llamar la señal de la apostasía. Esa señal nos dice que muchos van a caer en el engaño. Muchos van a caer en el engaño y se van a apartar. Como ya hemos dicho antes, hermanos, aquellos que llegan a la iglesia, están un tiempo con nosotros y luego se van, esa es una señal que iba a estar presente desde que Cristo se fuera, desde que naciera la iglesia hasta el final. Y así ocurrió. Esto está descrito también en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3. 2 de Tesalonicenses dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol? Antes de que Cristo venga, muchos de los que están con nosotros se van a ir, van a apostatar. La palabra apostasía viene de un verbo griego que significa caer, van a caer. Ahora, la apostasía ocurría, era tan común en la iglesia, que textos como el que acabamos de leer de Primera de Timoteo, ¿recuerda cuáles fueron los últimos versos? Primera de Timoteo, vamos a recordar los nombres de estas personas que cayeron. Primera de Timoteo, capítulo 1. Verso 20, verso 19, dice: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cayeron, naufragaron, se hundieron. Esta señal está presente inmediatamente después de que Cristo asciende a los cielos. La apostasía se hace presente, ya ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y recuerda el apóstol que esta señal estará bien vigente antes de que Cristo venga. El final no vendrá, sino que hasta que antes venga la apostasía. Ahora, esta apostasía ocurrirá dentro de las filas de los miembros de la iglesia visible. Es decir, dentro de esta iglesia que es visible, existe la iglesia, la que no es visible, la que está conformada únicamente por los elegidos, pero hay una iglesia visible como nosotros, que está conformada por verdaderos creyentes y falsos creyentes, que finalmente van a caer, van a apostatar, se van a apartar, se van a hundir en sus propios deseos, en los deleites de su corazón, como Alejandro, como Himeneo, como muchos otros que están escritos en el Nuevo Testamento. Muchos tristemente se apartarán. Y esta es una señal antes del fin. Ahora, hermanos, aquellos que son verdaderamente creyentes nunca van a desertar. Juan capítulo 10, verso 27. Escuche la palabra y las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Una verdadera oveja nunca caerá, nunca va a apostatar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Aquellos que son verdaderos creyentes no apostatarán, solamente aquellos que fueron falsos, hipócritas. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según el puro afecto de que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, fíjese cómo es, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El verdadero creyente tiene esta herencia y nunca la va a perder. ¿Por qué? Porque Dios los tiene guardados con su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ninguno se perderá. Ningún verdadero creyente apostatará. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, fíjese, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
¿Ok? Tenemos la señal de la apostasía y está indicando la caída de aquellos falsos creyentes que estuvieron por mucho tiempo entre nosotros. Así es que el ver que una persona niega la fe, empieza a evidenciar la carencia de frutos y empieza a evidenciar sus deseos, sus verdaderas pasiones, la verdadera inclinación de su corazón, no debe de extrañarnos. Estas cosas son señales y la iglesia las va a experimentar hasta que Cristo venga de nuevo. Muchos que han hecho esa profesión externa se van a apartar de la iglesia visible. Yo sé que eso le pone triste y lo podemos haber experimentado y seguramente lo seguiremos experimentando. Y es triste saber que esto se va a incrementar más hacia el final de los tiempos. Las falsas conversiones, los hipócritas que saldrán de la iglesia porque llegaron a la iglesia por motivos incorrectos. Esto se va a incrementar mucho más hacia el final. La siguiente señal, dijimos apostasía, la siguiente señal es la tribulación. Como leímos también la semana pasada en el versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Jesús les estaba diciendo que eso iba a ocurrir inmediatamente después, cuando el templo iba a ser destruido. Pero esta señal de tribulación debe de ser esperada por su pueblo a través de todo el tiempo hasta su regreso. Porque la señal de la tribulación, escuche, no se restringe al tiempo final, a poquito tiempo antes de que venga Jesús. No, la tribulación está presente en todo este periodo. La tribulación es una señal presente entonces, hermano. Vea lo que dice Mateo 5:10 y recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Incluso esta señal de tribulación y de persecución a los hombres de fe está desde antes de la primera venida y seguirá presente. También en Juan capítulo 15, verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una señal que va a estar presente para todos los hombres de fe hasta que Cristo venga. Esa tribulación estará presente en toda la historia y de nuevo se incrementará mucho más a medida que el fin se acerque. Vea el versículo 21 de este capítulo 24 en el que estamos. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vemos cómo Jesús también predice no solamente tribulación, sino una gran tribulación. Mucho más al final de los tiempos, donde Dios en su gracia acortará los días por causa de los escogidos. Entonces,
no es un periodo, esa gran tribulación donde los escogidos no estén, donde van a sufrir solamente los que se queden después del rapto, como enseñan los dispensacionalistas. No, estarán los escogidos. No existen tres venidas: primera venida, segunda venida, tribulación. Y en todo este periodo están los elegidos. La tercera señal es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo antes del fin. En toda la Biblia, hermanos, los únicos libros que tratan concretamente el término anticristo son las cartas de Juan. Y por eso es necesario ir a esos versículos. Para el apóstol Juan, el anticristo no era algo futuro. Y es lo que vamos a ver. No era un personaje futuro, poderoso, malvado. No, para Juan el anticristo ya operaba en sus días. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Luego vea el capítulo 4, verso 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿El anticristo para Juan era algo futuro? No. Esa señal ya estaba inmediatamente después de que Cristo se fue. Ya estaba el anticristo. Vea en la segunda carta, segunda carta en el capítulo 1, versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo está en el futuro. Será un personaje que va a aparecer con poder, con influencia para engañar. No. Según el apóstol Juan, el anticristo son los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Anticristos son los sistemas doctrinales que remueven o que diluyen o distorsionan a Cristo. Juan llama a todo esto anticristo. Así es que la interpretación que se hace al anticristo como ese personaje humano, poderoso en el futuro, es puramente doctrina dispensacionalista, futurista, no es doctrina reformada. El anticristo es todo aquello que se opone a Cristo o que le quite el lugar a Cristo. Por ejemplo, las enseñanzas que dicen que Cristo no es Dios. Eso es anticristo. Y esas enseñanzas han estado desde el principio de la iglesia. Por ejemplo, que aquellos que enseñan que Cristo era una entidad, un ser de luz, que hizo las funciones mesiánicas de venir a ser un buen ejemplo y un libertador, pero que era como un espíritu. Eso es anticristo. Vea 1 Juan 2:18, nos regresamos a la primera carta. Aquí hay otro pasaje que habla de anticristo. Hijitos, fíjese, ya es el último tiempo. ¿Cuántos tiempos hay entre la primera venida y la segunda venida? Solamente hay uno. Después de que Él ascendió, no hay diferentes tiempos. Después de que Él se fue, ya es el último tiempo. Ya es. No hay que esperar una etapa final, sino que un periodo final, un milenio final. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, dice, que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque ya estaba presente la señal del anticristo. Ahora, esa palabra que dice el anticristo, en el griego no viene. Ese prefijo que dice el, en el original, en el griego no viene. Se lee en el original, habéis oído que anticristo viene. No dice el anticristo, porque cuando nosotros leemos el anticristo nos da la idea de él, pues es una persona. Pero Juan no escribió el anticristo, puso anticristo viene. Con esto Juan nos quiere decir eso, que el anticristo no es una persona futura, no es esa fuerza malvada personificada en un ser humano. Lo que él nos está diciendo es que es la maldad que va a obrar por medio de los falsos maestros, las falsas doctrinas, los falsos profetas. Eso es anticristo. Todo eso que se opone a Dios y que ocupa su lugar. Entonces esa señal está de nuevo en todo el periodo hasta su regreso. Quiero terminar, hermanos, en esta mañana con esta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la segunda venida de Cristo? ¿Qué actitud has tenido con respecto a este hecho tan importante y relevante, que Él vendrá en gloria, en poder? ¿Qué es lo que se nos demanda a nosotros? Primero, hermanos, creo que tenemos que reconocer dos cosas que la palabra nos enseña, y tenemos que reconocer estas dos cosas. Tenemos que tener la certidumbre de que eso va a pasar, de que Cristo vendrá de nuevo. Debemos meditar más constantemente en ese hecho, de que es una certeza de que Él volverá. Y lo segundo es no la certidumbre, sino la incertidumbre que tenemos de cuándo va a pasar. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo. El acontecimiento es cierto, pero el tiempo es incierto. Va a pasar porque va a pasar, así como se prometió que Él vendría y vino hace más de 2000 años, también tenemos la certeza de que se ha prometido que Él regresará y va a ocurrir. Pero el tiempo en que va a venir, cuándo vendrá, no lo sabemos. Es incierto. Y Jesús resume cuál debe de ser nuestra actitud hacia su venida. En Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. ¿Qué quiso decir Jesús con que tenemos que estar velando cuando Él venga? Hermanos, evidentemente velar no es hacer ese esfuerzo que muchos hacen por tratar de descifrar la fecha exacta de su regreso. Eso no es velar, andar indagando, andar volteando hacia los cielos, hacia los astros, sacando cuentas, mirando versículos y tratando de entender cuándo será. Eso no es velar. Desde su partida muchos han propuesto fechas exactas y han dicho que son fechas infalibles. Va a pasar esa fecha porque va a pasar. Cuando pasaron los primeros 1000 años, en el año 1000 después de Cristo, hermanos, se dice en la historia que hubo multitudes en Inglaterra que dejaron sus hogares, vendieron sus terrenos, abandonaron sus familias y sus trabajos y se entregaron a velar al Señor. ¿Y qué pasó en el año 1000? Nada. Otros estaban seguros de que el fin había llegado cuando apareció Napoleón Bonaparte y dijeron: este es el anticristo. Este hombre tan perverso es el anticristo, y creyeron que estaban en los últimos días.
Otros estaban muy seguros de que el fin de los tiempos era la Segunda Guerra Mundial. Y aseguraban que Adolfo Hitler era el hombre de pecado, él era el anticristo. ¿Y qué pasó? El imperio napoleónico cayó, la Segunda Guerra Mundial terminó y la historia continúa. William Miller, fundador del movimiento adventista, y sus seguidores proclamaban que la segunda venida de Cristo sería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo del siguiente año de 1844, que en ese año Cristo iba a venir, y lo aseguraban. ¿Qué pasó? Terminó ese año. El último día, el 21 de marzo de 1844, todos estaban con un nudo en la garganta, encerrados, orando, ayunando, llorando. Concluyó ese día, ¿y qué pasó? Nada. La historia continúa. ¿Qué hicieron estos falsos maestros? Bueno, William Miller dijo, no, me equivoqué. Y después aseguró que la fecha sería el 22 de octubre de 1844, es decir, unos meses después. Me equivoqué por unos meses. Y dijo este líder y fundador de la iglesia adventista, será el 22 de octubre de 1844. Entonces muchos adventistas se deshicieron de todos sus bienes. ¿Y qué pasó? Nada. Según ellos estaban velando. La fecha llegó, no ocurrió nada, y muchos se apartaron de la iglesia desilusionados, y no solamente desilusionados, sino en pobreza después de haber dejado sus trabajos. Otros anunciaron la segunda venida para 1914. Otros dijeron que el año 2000, ¿recuerdan? El año 2000, el fin del mundo. Eran las 11:50 de la noche y todos estaban con el corazón latiendo. Un milenio más. Bueno, llegó el año 2000, la historia continúa. Y entonces otros dijeron el 2012 según el calendario maya. 2012 será ahora sí el fin del mundo. Llegó el 2012 y nada. Esto no es lo que Jesús quería decir con estar velando, estar poniendo fechas o expectantes por alguna fecha en especial. Velar es, hermanos, encontrarnos cada día como siervos fieles al Señor. Esa es nuestra actitud y eso es lo que se demanda del creyente cuando se refiere a que debe de estar velando. Debe de estar con una esperanza seria y expectante de que nuestro Señor regresará y rendiremos cuentas a Él. ¿Y qué? ¿Va a estar mirando hacia los cielos? ¿Buscando señales en los cielos? ¡Hey! Los ángeles, ¿qué están mirando al cielo? ¿Qué están mirando al cielo? Aquí no están las señales. No, velar es vivir de tal forma que dignifiquemos el nombre que hemos llevado como cristianos. Velar es ser leales al trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Tienes un trabajo como madre? ¿Tienes un trabajo para ser el hombre de Dios en tu casa? ¿Tienes ese trabajo de guiar a tu familia en el camino del Señor? Tienes trabajos que Dios te ha encomendado. Hay muchas cosas, muchos deberes cristianos en los cuales debes estar laborando, porque sabes que tu Señor puede regresar en cualquier momento y no quieres que te encuentre ocioso o haciendo aquello que no te encomendó. Afanado por los afanes de esta vida, buscando los tesoros de esta vida. Aquel que está afanado y buscando primeramente los tesoros de esta vida, no está velando, y vendrá el Señor y no lo hallará en la obra que se le ha encomendado. Hubo una historia que ocurrió en Estados Unidos en 1780. 1780.
ocurrió que en pleno día el sol se empezó a oscurecer. De una manera inexplicable, todo el cielo visible causó intensa alarma y angustia entre las multitudes. Causó consternación. Los animales empezaron a comportar de manera rara. Miles de personas creían que verdaderamente estaba ocurriendo el fin del mundo. Muchos abandonaron sus ocupaciones y se entregaron a las devociones religiosas, corrieron a las iglesias, se hincaron, empezaron a implorar. Se cuenta que en ese día la cámara, donde están los líderes políticos de la nación, estaban sesionando en ese día. Y que la oscuridad que se hacía tan espesa en ese lugar, los miembros empezaron a llenarse de temor y creían que en verdad el fin estaba llegando. Por consiguiente, se hizo una moción para suspender la sesión en la Cámara. Hasta que un miembro se levantó y dijo: señor presidente, ¿es el día final o no lo es? Ahora, si no lo es, no hay necesidad de suspender la sesión. Y si lo es, si este es el día final, yo deseo ser encontrado cumpliendo con mi deber. Hago moción de que traigan las velas y que sigamos en los negocios de nuestra nación que Dios nos ha encomendado. Esto es velada. Tienes un trabajo. Los cristianos tenemos deberes. Y el Señor nos pide, como no sabes el día ni la hora en cuánto te vas a encontrar con tu Señor, procura que te encuentre haciendo lo que debes hacer. Que te encuentre con las manos en la obra y no ocioso y no en tus afanes, en los deseos de tu corazón. Hermanos, debemos seguir trabajando diligentemente como corresponde a verdaderos hijos de Dios, para que si Jesús viniese esta noche, no nos encuentre ociosos. Y si Él no viene, y si no viene en el transcurso de nuestra vida, hermanos, entonces iremos a Él con nuestro trabajo bien hecho. Señor, yo viví toda mi vida trabajando para lo que tú me encargaste, queriendo edificar a mi esposa, queriendo bendecir a mis hijos, queriendo ser de bendición por mis hermanos. Señor, yo me esforcé cada día de mi vida para no destruir, sino para edificar. Yo me esforcé cada día de mi vida para ser un testimonio fiel de ti. Muchas veces me equivoqué, pero seguí tus mandamientos, me arrepentí y seguí en el camino, haciendo lo que tú me mandaste hacer. Hermanos, que el Señor nos halle entonces haciendo su obra cuando Él regrese. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.